¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer encuentro virtual. El propósito de este video es introducirlos a ustedes a los contenidos o a parte de los contenidos de nuestra primera clase, que va a estar dedicada principalmente a reflexionar, a pensar juntos un poquito sobre un concepto que es fundamental para nuestra materia, ya que no solamente da nombre a nuestra materia, sino que va a ser nuestro objeto de estudio a lo largo de toda esta cursada, que es el concepto arte. Para esta primera clase, ustedes tienen indicado en el programa 3 textos, básicamente, que son el texto de Władysław Tatarkiewicz. Solamente vamos a leer el capítulo 1, aunque tienen el manual entero, si lo quieren consultar y recorrer, obviamente están invitados a hacerlo. Tienen también el texto de Elena Oliveras, del cual vamos a ver solamente una parte del capítulo 2, y la introducción de Imagen y culto de Hans Belting. Entonces, este video, como les iba diciendo, tiene como fin principal hacer un breve comentario acerca de una partecita del primer capítulo de Tatarkiewicz. Para la segunda parte del capítulo tienen las diapositivas que van a ver que están explicadas, tiene el audio que los va a acompañar a ustedes en la reflexión no solamente del texto, sino también de las imágenes. Y finalmente van a tener una guía de preguntas, o más bien una guía para ayudarlos a ustedes a reflexionar acerca de los contenidos de una parte, como les decía, del segundo capítulo del texto de Oliveras, que van a encontrar que no es para nada difícil, porque justamente lo que hace es hacer un comentario al texto de Tatarkiewicz y otra guía de preguntas para la introducción de Hans Belting. ¿Sí? Todo eso va a estar subido por diferentes canales en esta primera clase. Así que, como les decía, lo que vamos a hacer, o yo quisiera invitarlos principalmente a ustedes a hacer, es a pensar un poquito acerca de este concepto. ¿Qué entendemos nosotros por arte? ¿Qué entienden ustedes por arte? Más allá de cuál sea su experiencia con el campo artístico, más allá de si han tenido alguna experiencia, ya sea produciendo arte como productores de arte, o si han tenido en algún momento alguna materia de historia del arte. O quizás no han tenido ninguna de las dos experiencias. Sea como sea, a mí me gustaría que ustedes hagan el esfuerzo por preguntarse qué es lo que ustedes entienden por este concepto. Y basta reflexionar un poquito, brevemente, creo yo, para darnos cuenta de que evidentemente lo que nosotros hoy en día podemos entender por arte va a ser muy diferente a lo que se entendió en otros periodos, en otras épocas. Por eso decimos que el concepto tiene una historia. Y es esto lo que presenta Tatarkiewicz en la primera parte de su primer capítulo. ¿Cuál es la historia de este concepto? Allí van a ver que el texto es muy sencillo, sí, es muy explicativo. Van a ver que el origen del término arte se encuentra en el concepto tecné, que denominaba a una serie de actividades bastante diferentes a las que hoy entendemos por arte. ¿Por qué? Porque este concepto hacía referencia a toda una serie de actividades que requerían algún tipo de esfuerzo, de trabajo, ya sea físico o intelectual. Por lo tanto, se podían englobar en este concepto actividades desde la confección de ropas, la construcción de barcos, la agricultura, hasta las ciencias, e incluso disciplinas que, si en ese momento estaban englobadas dentro de las ciencias, para nosotros hoy en día no lo son, como la poética o la música. A partir de esta división entre actividades manuales y actividades intelectuales, se va a formar dos grupos bien diferenciados que van a ser las actividades manuales o mecánicas, como se van a conocer en la Edad Media,
y las artes liberales. Por supuesto, las artes liberales van a ser consideradas muy superiores a las artes mecánicas o artes comunes, ya que no requerían de un esfuerzo manual, como les decía antes, sino mental, intelectual. Y esta división va a perdurar durante toda la Edad Media y va a llegar al Renacimiento. Y va a ser recién ahí cuando, a partir de los grandes cambios que va a haber este periodo, cambios culturales, económicos, sociales, una de las cosas que va a cambiar va a ser el estatuto del artista. Un artista que en la antigüedad y en la Edad Media no era más que un trabajador manual, era un trabajador anónimo, pero que a partir del Renacimiento va a empezar a reconocérsele un lugar especial. Se lo va a reconocer como alguien dotado de ciertas cualidades diferentes a las de cualquier otro trabajador manual. Pensemos que, por ejemplo, ya en vida Miguel Ángel recibe el calificativo de el divino, es decir, evidentemente se le está dando un lugar que es muy distinto al de cualquier otro trabajador. Y los artistas, siendo conscientes de esta situación, van a empezar a pelear, a luchar ellos mismos, porque sus oficios ya no sean considerados dentro de las artes manuales, sino dentro de las artes liberales, que, como les decía, tenían mucho mayor prestigio. Es por eso que empiezan a enfatizar los componentes intelectuales de sus oficios. Y vamos a ver que hacia fines del siglo XV van a empezar a surgir una serie de tratados en donde justamente lo que van a hacer es enfatizar los componentes teóricos de las artes, particularmente de la pintura. Y es así como en el siglo XVI ya se empieza a reconocer que las actividades como la pintura y la escultura son diferentes a lo que podían ser otras actividades manuales. Y se va a encontrar que estas tenían algo en común. Estaban relacionadas por el diseño o por el dibujo, es decir, tanto la pintura como la escultura tienen como base el dibujo. Por eso se las empieza a conocer o a llamar a partir del siglo XVI artes del diseño. Sin embargo, todavía en este periodo, si bien las artes del diseño empiezan a despegarse del resto de las artes manuales, todavía estaban incluidas junto con otras actividades que nada tiene que ver con lo que nosotros hoy entendemos por bellas artes, como la aritmética, la geometría, la música, etcétera, etcétera. Y a lo largo de los siglos siguientes, durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII, va a haber diferentes intentos por agrupar las artes, no solamente la pintura y la escultura, sino también aquellas como la música, la poesía, la danza también, porque se percibía que tenían algo en común, que tenían que conformar un grupo diferente a otro tipo de actividades. Ahora, el problema, la dificultad residía en determinar exactamente qué era aquello en común que compartían estas actividades. Hubo diferentes teóricos que propusieron, por ejemplo, que estas actividades estaban relacionadas por el hecho de que ayudaban a conservar cosas en la memoria de los hombres. Por lo tanto, se las proponía que se las conociesen como artes de la memoria. Algunos otros teóricos proponían que se las llamara artes poéticas o artes musicales, ¿sí? Pero ninguno de estos conceptos prosperó realmente. Tendremos que remitirnos recién a mediados del siglo XVIII para encontrar una definición que realmente prendiese. Y esa va a ser la de Charles Bateau, que va a proponer que todas estas artes, la pintura, la escultura, va a incluir también la danza, la música, sean conocidas como bellas artes. Posteriormente, este grupo va a sufrir una depuración hasta quedar conformado solamente por aquellas artes del diseño que comentábamos antes. Y esta va a ser la denominación que realmente va a prosperar, que se va a afianzar
y va a tener éxito, perdurando durante todo el siglo XIX, hasta que, hacia finales de este siglo, este concepto recientemente acuñado de bellas artes va a empezar a sufrir un cuestionamiento, va a empezar a entrar en crisis. ¿Y esto por qué es? Por diferentes circunstancias, pero principalmente podemos señalar el avance de la fotografía, el avance del cine, que van a empezar a cuestionar qué es exactamente lo que nuevamente define al arte, define a las bellas artes. Y esta situación no va a ser más que profundizarse a principios del siglo XX con el avance de las vanguardias, y en particular de las vanguardias radicales, que van a poner realmente en jaque los cimientos, los fundamentos del arte. Y es por esta crisis en la que entra el concepto arte, en donde ya no se está tan seguro de qué es lo que este concepto define, que Tatarkiewicz va a proponer, por lo tanto, buscar cuál es el criterio esencial que define el arte. Y va a proponer básicamente 6 definiciones. Estas 6 definiciones las vamos a repasar con una serie de diapositivas que yo los invito a ver y a complementar